Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico, Canal 19, transmitiendo desde Almolonga. Vamos a empezar este programa de los lunes de apologética. Todos los lunes a las 7 de la noche tendremos esta programación. Vamos a iniciar pues con un tema muy común que está en el ambiente, que es respecto a qué dice la Escritura literalmente, no literalistamente, respecto a las imágenes. Ciertamente, pues, ¿están prohibidas las imágenes en la Escritura o no? Pues de eso vamos a hablar y vamos a intentar comprender, sobre todo para los católicos, tengan su fundamento y las ideas pues claras, porque hay gente que confunde, pues hay mucha gente, ¿verdad? Y gente que está confundida también. Y es muy fácil pues confundir a la gente más sencilla y más humilde. Por eso este programa, ¿verdad? Para sostener a las gentes que quizás no tienen argumentación o no tienen pues bases formativas para poder defender su fe. Bien, entonces yo soy el padre José, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol de acá de Almolonga, y se encuentra conmigo Tono, un amigo y compañero en la evangelización. Pues muy buenas noches, amigos de Almolonga. Yo creo que algunos de ustedes pues ya me conocen. Mi nombre es José Antonio, pero todos me conocen como Tono. Estoy aquí pues colaborando pues con el Padre para hacer las escuelas de la palabra en las casas, y entonces pues digámoslo así, este programa pues fue motivado por las personas muchas veces que están confundidas y que siempre pues salen a reducir estos temas y que muchas veces pues me los preguntan, ¿no? Entonces pues queremos colaborar con ustedes, pues como decía el Padre, pues para poder entender y comprender realmente lo que es esto, que muchas veces pues estamos confundidos, ¿no? Entonces pues pues vamos a iniciar, ¿ya? Y si también pues tienen alguna pregunta o duda, pues yo creo que también les aparece o el número de teléfono y la dirección de acá, electrónica también, ¿ya? Donde ustedes pues también pueden llamar y pueden preguntar sobre esto, ¿no? Muy bien, para tener un poco de orden y de organización y no pasar de un tema hacia otro, vamos a dar pues los pasos que vamos a intentar reflexionar juntos. Primero vamos a plantear el falso problema, ¿verdad? O planteamiento del problema, tal y cual crudamente como muchas sectas pues lo plantean de repente y confunden a la gente pues de inmediato. En el segundo paso vamos a hablar respecto al vocabulario, es decir, cuando la Escritura en el Antiguo Testamento más antiguo usa una palabra, ¿qué quiere decir con esa palabra? Pues cientos de años después, cuando se escriben pues los profetas o la sabiduría, ¿qué se entiende por esa palabra que están escribiendo? Y en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿qué se entiende y qué vocabulario usan? Es decir, vocabulario significa sentido, significado de cada una de las palabras. No significa lo mismo una palabra, por ejemplo, que yo uso en España, que acá, y entonces puede crear confusión. Y hablamos el mismo idioma, hablamos el castellano, ¿verdad? Pues imagínense, hace miles de años, esas palabras no significan lo mismo que para nosotros hoy aquí y ahora. Y quizás no tienen traducción. Por eso hay que explicar el concepto. Segundo, vocabulario. Tercero, ¿cuáles son los presupuestos para acercarnos a la Biblia? Es decir, tenemos que tener unas ideas claras para poder leer la Escritura. Y después hablaremos de otras cosas y preguntas sueltas. Entonces vamos a empezar, si te parece bien, Tono, con
con la argumentación protestante, de una forma salvaje, ¿verdad? Es decir, ¿qué dicen ellos y por qué lo dicen? Y vamos a ponernos pues en su piel, y intentar ser como ellos. Es pecado eso, pero bueno, intentar ser como ellos y atacar, ¿verdad? Y entonces ya desde ahí vamos a ver y vamos a preguntarnos si tienen razón, no tienen razón, sacan las cosas de contexto o no. Bien, vamos a ver la primera cita bíblica en Éxodo, capítulo 20, versículo 23. Entonces, a ver, ¿qué dice? Capítulo 20, versículo 23. En sus casas también pueden tener sus Biblias y vamos a ver qué es lo que dice y cómo lo dice y cuál es la traducción, pues, de ello. Éxodo capítulo 20, versículo 23. Entonces dice: no haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios. No os haréis dioses, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el sentido que da en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 8. Ahí vemos claramente, no hay que hacerse dioses. O sea, uno puede preguntarse ya, hacerse dioses. ¿Cómo uno puede hacer dioses? Si los dioses están, yo no puedo hacerlos. Aquí viene una clave para que después poder comprender. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5, capítulo 4, versículos del 15 al 19. Bueno, dice: tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo, figura alguna de los peces que hay en las aguas o debajo de la tierra. Aquí dice la razón, es decir, el motivo. ¿Por qué no hay que hacerse una imagen de Dios? Porque Dios no se ha manifestado bajo figura humana. Si se hubiera manifestado con una figura humana, no habría problema, ¿verdad? Entonces, el motivo es que Dios se ha manifestado sin pues mostrar ninguna figura humana. No vieron nada material, dice la carta de los Hebreos, cuando Dios se manifestó. Es decir, no hay figura humana. Bien, ya tenemos la razón de por qué, ¿sí?, no hay que hacerse imagen, ya lo voy a poner entre comillas, de los dioses ni de Dios Yahvé, ¿verdad? O sea, no hay que hacerse imágenes de otros dioses. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Listo, no hay que hacerse figura alguna, o imagen, entre comillas, de nada que hay en el cielo, o de nada que hay en la tierra, ¿verdad? Así visto, desde una primera perspectiva, está prohibiendo hacer pinturas, o hacer esculturas, o pintar una estrella, eso está prohibido. No os haréis imagen alguna, representación o figura alguna de ello. También en Éxodo vamos a ver cómo también pues nos expresa esto.
en Éxodo capítulo 20, versículo 23. No haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. No os haréis dioses de plata, ni dioses de oro. Aquí está hablando de hacerse imágenes, entre comillas, de dioses. Bien, ahora bien, también se prohíbe, diríamos, porque es un no, es un imperativo, hacerse como imágenes, entre comillas, de Yahvé, es decir, de Dios. Vamos a ver en el capítulo 34 del Éxodo, el versículo 17, ¿sí? Cómo se prohíbe hacerse una imagen de Dios, una imagen de Yahvé. No solamente hacerse imágenes de otros dioses, sino también del Dios de Israel, de Yahvé. En el Éxodo capítulo 34, versículo 17. No te harás dioses de función. ¿Sí? Guardarás la fiesta de los acimos. 7 días comerás acimos como te ha mandado al tiempo señalado. Bien, más claramente lo tenemos en el capítulo 4 del Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 4, versículo 15, donde está Moisés, pues hablando con Dios en el monte Sinaí, y abajo está el pueblo que con Aarón hacen una imagen de Yahvé. 15. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo. Muy bien, vamos repitiendo pues las mismas citas bíblicas, que es con las que pues se presenta este tipo de confusión. Ahora vamos a hablar pues respecto al profeta Isaías en el capítulo 46, profeta Isaías, capítulo 46, versículo 7. Es decir, se incumplieron, diríamos, esta orden de Dios, de la ley de Moisés, y entonces se ofrecían holocaustos, libaciones, besaban, acariciaban, daban la mano y hacían también procesiones solemnes con estas imágenes, entre comillas. Bien, entonces ahí en el capítulo 46, versículo 7. Se lo cargaban al hombro y lo transportaban, lo colocaban en su sitio y ahí se quedaba, no se mueve de su lugar. Hasta llegan a invocarle más, no responde, no salva de la angustia. Recordad esto y sed hombres, tened sesos rebeldes. Muy bien, aquí vemos cómo se da culto, ¿verdad? Diríamos a estas imágenes, siempre lo pongo entre comillas, y cómo se la cargan al hombro y hacen sus procesiones, van hacia esta imagen y le piden y le suplican para que solucione sus problemas, etc. También en el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 5, vemos cómo se arrodillan ante las imágenes, se postran ante ellas, hacen bailes, ¿sí? Incluso, pues, gritos, ante estas imágenes, entre comillas, llevadas, pues, en procesión. Y entonces, vamos a ver Jeremías capítulo 10, versículo 5. Son como espantajos de pepinar, que ni hablan, tienen que ser transportados porque no andan,
no les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal. No hay como tú, Yahvé, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Bien, aquí vemos, pues, como esas imágenes, entre comillas, no son nada. Y el profeta Jeremías dice, no tengan miedo, ¿sí? Porque ¿qué son? Nada, son cosas de madera, son esculturas hechas de piedra, pero no tienen ningún poder. Ahora, lo que los profetas, diríamos, acusan es que en unión al culto está la inmoralidad del pueblo. Vamos a ver en el profeta Oseas, el capítulo 4, versículos del 14 al 18. Estamos leyendo la Biblia como la leen, diríamos, los protestantes, así, al pie de la letra, literalistamente, ¿sí? Y a uno, pues, le puede incluso asustar, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos mal nosotros o cómo es? Oseas, capítulo 4, versículos del 14 al 18. No visitaré yo a vuestras hijas porque se prostituyan, ni a vuestras nueras porque cometen adulterio, pues que ellos también se retirarán como esas prostitutas y sacrifican con las consagradas a la prostitución, y al pueblo insensato se pierde. Si tú, Israel, te prostituyes, que no se haga culpable Judá, no vayáis a Gilga, no subáis a Bet-Aven, no juréis por vida de Yahvé, ya que Israel se ha embravecido cual vaca brava. Los va a apacentar ahora Yahvé como a un cordero en ancho prado. Entonces acá vemos cómo el culto, cuando se sube a estos montes y tal, están ahí las imágenes, ¿verdad? Y entonces va unida a una gran inmoralidad, ¿sí? A prácticas inmorales. También, pues podemos descubrir cuando Moisés baja y ve el becerro de oro, dicen, este es Yahvé, el que nos sacó de Egipto. Se lo dicen al becerro de oro. Y es entonces cuando el pueblo, ¿cómo está? Bailando, gritando, prostituyéndose y cometiendo, pues, actos inmorales. ¿Bien? Es decir, que el culto a la imagen siempre va unido a esas prácticas de inmoralidad. Borrachos, prostitución, y todos los pecados, incluso asesinatos, pero por eso mismo, ¿verdad? Por haberse hecho dioses o haberse hecho una imagen, entre comillas, de Dios. Bien, dicho esto, pues ahora, Tono, ¿podrías decir algo más de lo que dicen los protestantes para así tenerlo claro? Sí, y si ellos quieren decir alguna cita más, pero yo creo que ya están todas prácticamente, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre pues nos confunden muchas veces. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, pues ustedes saben que en los 10 mandamientos pues hay uno, ¿no? Que el que dice prohíbe pues hacer imágenes. Y entonces pues muchas veces pues nos ataca con esto, que nosotros pues hacemos imágenes y pues las adoramos, ¿no? Y entonces pues eso muchas veces pues confunde a la gente pues más sencilla, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa es la pregunta más normal que nos hacen, o también dicen, miren, la Biblia prohíbe las imágenes, ¿y por qué la iglesia las utiliza? ¿Por qué están ahí? ¿Ya? Y entonces, pues yo creo que eso sería en general lo más. Muy bien, yo voy a añadir un poquito más, ¿no? Es decir, estamos leyendo la Escritura y vienen aquí a la parroquia, por ejemplo, a un culto, y lo primero que ven es imágenes por todos lados, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues si la ley de Moisés prohíbe las imágenes, dicen ellos, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica tiene imágenes? ¿Y por qué hacen procesiones con esos
con esas cosas, con esos objetos, con esas imágenes, ¿verdad? Y hacen sus fiestas y hacen sus bailes, y hay gente incluso que en esas procesiones se emborracha, ¿eh? Yo lo he visto acá y la gente lo ve, es decir, ¿ves? Y cometen inmoralidades, y después bailes y bailes con mujeres desnudas, y sí, entonces, ¿cómo podemos nosotros defendernos de esto, verdad? Entonces, ¿se prohíbe o no? ¿Por qué ponen imágenes en la iglesia para que la gente cometa idolatría? ¿O por qué es? ¿Y por qué la gente pide a las imágenes, verdad, que les alivie de sus problemas y que les sane de una enfermedad y tal, como si las imágenes tuvieran una fuerza o un poder o una magia especial, ¿verdad? Y entonces, pues, este es el planteamiento, ¿verdad? ¿Alguna cosa más o ya está todo? No, yo creo que Ahí está más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Ahora bien, vamos a ver y vamos a descubrir el segundo punto ahora, que es respecto al vocabulario. Yo siempre he dicho desde el principio que cuando se habla de imágenes, entre comillas. ¿Por qué? Porque el hebreo, el lenguaje, el idioma hebreo, en este idioma no existe la palabra imagen. No existe la palabra imagen. Es decir, en hebreo no se distingue el sujeto de la imagen, la divinidad de la estatua, la persona del retrato, para que lo podamos entender, ¿eh? No tiene una palabra que diga representación de otra cosa. Nosotros sí que la tenemos, es la palabra imagen, ¿verdad? Cuando tú haces un retrato, pues a una persona le haces una foto, ¿verdad? Ahí queda la imagen, ¿eh? Entonces, en hebreo, ¿qué se dice? La foto es la persona, ¿eh? No se dice que la foto es imagen de la persona, ¿eh? Sino que la foto es la persona, ¿verdad? Por eso constantemente podemos descubrir esto en la misma escritura, que no hay diferencia en un primer momento, en un libro del Deuteronomio y del Éxodo que fue escrito, ¿verdad?, hace miles de años. Pero poco después vemos en la misma escritura, ¿sí?, que sí que se usan representaciones, ¿verdad? Es decir, ha cambiado la cultura, la forma de entender las cosas, ¿verdad? Y ya podemos ver representaciones. Después podemos hablar de esto. Vemos la representación del arca, de los querubines, vemos la representación de los ángeles que sostienen el mar de bronce, vemos becerros, ¿verdad? Vemos también la serpiente de bronce. Es decir, entonces la Biblia misma se contradice a sí misma, ¿o qué es esto? No, que Dios habla pues a través de una cultura concreta y de una tradición concreta. La palabra imagen por primera vez aparece en la sabiduría, que está escrita en griego, muy poco antes del nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento usa la palabra imagen, pero no usa la palabra imagen, que es eikon, desde la negatividad, sino desde lo positivo. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 dice: Cristo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Esto sería inconcebible para el judaísmo, y sigue siendo inconcebible. Es decir, una imagen visible del Dios invisible, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? O también en Romanos 8:29 otra vez aparece la palabra imagen, y dice: han sido predestinados para reproducir la imagen del Hijo. Reproducir la imagen del Hijo. Por lo tanto, tiene connotaciones positivas. La única prohibición que hay en el Nuevo Testamento respecto a la imagen es a las imágenes de dioses paganos. Ya Pablo dice, tienen que abandonar la idolatría, el culto a las imágenes de dioses paganos, ¿verdad? Pero ya no se refiere tanto como diciendo la imagen visible del Dios invisible, eso ya está permitido. Incluso cuando leíamos el Deuteronomio,
La razón que pone es: no vieron figura alguna cuando habló Yahvé. Por lo tanto, no pueden compararlo con nada. Ni del cielo, ni de la tierra, ni lo que está en el mar. Con nada pueden comparar. Ahora bien, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Es decir, Dios vino en la carne. Se hizo hombre, semejante a cualquier hombre. Y en su porte le vimos como un hombre y un hombre cualquiera, dice en Filipenses 2, capítulo 5, 6 y 7. Ahí sí que vimos figura. Y además es una figura humana. Y es además la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, la razón que daba Éxodo y Deuteronomio queda abolida. Porque ahí sí que vemos una figura humana, ¿verdad? Es verdadero Dios y verdadero hombre, decimos nosotros. Bien. Esto en cuanto al vocabulario. Ahora vamos a ver alguna pregunta respecto al vocabulario. ¿Está claro? Pues cada cosa, qué es lo que significa, qué es el sentido que tiene. Claro. Ya, sí, también, por ejemplo, no sé si está bien, ¿va? Pero, por ejemplo, para poder entender, para ir viendo si vamos comprendiendo pues lo que usted dice, pues es, por ejemplo, usted hablaba un poquito de la foto y es como, por ejemplo, decir que humanamente quién no se molestaría, por ejemplo, si yo, pues siendo pues una persona, viene alguien y me compara, pues, qué sé yo, con un cerdo, por ejemplo, me molestaría, ¿ya? Entonces, pues es decir, ¿cómo es que yo voy a comparar a Dios o lo voy a hacer a Dios con algo mínimo que yo piense que ese es Dios? ¿Ya? Entonces yo no sé, padre, si pues vamos entendiendo un poquito bien, si es eso lo que realmente usted nos está diciendo, pues de que es, no podemos comparar a Dios porque en ese tiempo pues no lo vimos, no se vio hasta que se va a conocer ya con Jesús, ¿ya? Pues más o menos por ahí. Muy bien. Entonces, en hebreo, es lo que hay que entender, primer argumento, en hebreo no existe la palabra imagen, como nosotros la entendemos, no existe. Entonces lo que prohíbe, podríamos hablar de ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es algo que es Dios. Por ejemplo, hay muchos ejemplos ahí en la Escritura donde se nos habla cuando, por ejemplo, la mujer de Jacob, Raguel, le quita pues ahí los ídolos que tiene este señor y se va corriendo y ella se lleva los ídolos. Entonces el señor dice: tú te marchaste de acá y me robaste mis dioses. ¿Cómo que me robaste mis dioses? Ahí está, eran los ídolos, las figuras estas de madera que tenían y pensaban pues que tenían sus poderes especiales y magias por sí mismas. Ahí vemos cómo no hacen la distinción entre la cosa y el Dios. Me robaste mis dioses. O sea, que Dios se identifica con la cosa creada, con la cosa hecha. Bien, esto es bien importante. Segundo, la palabra imagen, como nosotros la entendemos, aparece solamente desde el libro de la sabiduría, que se toma el griego, con un lenguaje totalmente distinto, y del Nuevo Testamento. Bien, entonces la palabra idolatría, la palabra idolatría, ¿qué significa? Es el adorar una de estas cosas que sustituyen a Dios. Ya no es imagen, ¿verdad? Sino que es lo que sustituye a Dios. Por ejemplo, al pasar el tiempo, pues vamos a poder ir viendo cómo el mismo Dios, ¿verdad?, que dio la ley de Moisés, ordena hacer representaciones. O sea, entonces dices, ¿está en contradicción o qué? No, la Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque lo que se ha prohibido es el ídolo, la idolatría, pero no la imagen. Y al pasar de los años ya se entiende de otra forma. Es que una cosa es el ídolo
y otra cosa es la representación. Y por ejemplo vemos cómo Dios ordena hacer el arca. ¿Para qué? Y vemos que cuando el ejército de Israel, por ejemplo, o el pueblo de Israel, el mismo David, los mismos reyes, llevaban el arca, estaba Dios presente. El arca significaba la presencia de Dios. No llevaban el arca, el pueblo perdía la batalla. Llevaban el arca, el pueblo ganaba la batalla. ¿Qué es? ¿Que el arca en sí tenía poderes mágicos? No, solo representaba la presencia de Dios. Entonces uno estaba tranquilo cuando estaba con el arca, ¿verdad? Y al llevar el arca, ¿qué es lo que hace David? Se desnuda y empieza a bailar, ¿verdad? Y con alegría, y hace una procesión de un sitio para otro, ¿verdad? Porque significaba la presencia de Dios. Claro, hay mucha gente que se burlaba de él, y entonces él dice, ¿cómo te burlas, verdad? Esto no es así. Entonces vemos que hay dos cosas totalmente distintas, diferentes. Bien, esto lo tenemos que tener pues muy claro. Sobre el arca, en los muros del templo se ponían estas imágenes, representaciones, bien, que eran los querubines, ya en el mismo judaísmo. También estos becerros que sostenían un mar de bronce, bien. Claro, a esto no se le daba culto. ¿Por qué? Porque podían confundirlo con el ídolo, la idolatría. Así, por ejemplo, se levanta la serpiente de bronce, que después Jesús la cita en el Nuevo Testamento, esta imagen que es una serpiente de bronce, y todo el que la miraba quedaba curado. Bien, entonces ahí vemos como una especie de contradicción. Esta serpiente de bronce se puso en el templo, bien, y entonces como la gente ya después lo convirtió en ídolo, porque no sabía distinguir representación, entonces ya pensaba que tenía fuerzas mágicas y poderes y tal, entonces un rey la mandó destruir, porque la representación en sí misma, pues en definitiva no es nada, bien. Y entonces el culto a eso sí que se prohibía, podemos verlo en capítulo 21 del libro de los Números, capítulo 21, versículo 8. Entonces, la prohibición estaba, primero, por temor de que el pueblo cayera en idolatría, ¿sí? Y segundo, porque Dios no se manifestó bajo forma humana ni figura alguna. Dice así el 21, versículo 8. Dice, y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrasador y ponlo sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mastil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito respecto a cómo se trató este tema desde el judaísmo, la fe cristiana y las sectas protestantes, la gran mayoría. Bien, en el judaísmo se entendió perfectamente el vocabulario, es decir, el hebreo del principio y después. Hubo una reforma, vamos a abrir la Biblia por Segunda de Reyes, capítulo 23. Hubo constantes reformas e intentos para tomar la ley de Moisés. En este primer momento, que es el que vamos a leer, se tomó al pie de la letra, no reconociendo pues esa diferencia entre ídolo e imagen, ídolo y representación. Entonces vamos a ver cómo acá hay una reorganización y hay una reforma después del destierro. Dice así. 23, ¿qué me dijo? 4. 4. Dice, el rey ordenó a Hilquías, el segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral se sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Acera
y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y quemaban incienso. En los altos y en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la acera de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén a la torre de Cedrón. La quemó ahí y en el torrente Cedrón la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaba en la casa de Yahvé, y donde las mujeres tejían velos para Acera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde quemaban incienso. Desde Geba hasta Berseba derribó los altos de las puertas que estaban en la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda, según se pasa la puerta de la ciudad. Con todos los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Bien, acá vemos como una reforma de este rey y quiere imponer, diríamos, la ley respecto al culto oficial. Manda destruir todas las imágenes, todos los ídolos, se hacían ídolos de todo, del sol, de la luna, de las estrellas, etcétera, y manda destruir. Solo después del destierro vemos una rigurosidad excesiva del judaísmo de entonces y prohíbe enérgicamente el hacerse ídolos. Sin embargo, vemos constantes ejemplos en la Escritura donde el pueblo simple, el pueblo sencillo, siempre tiene su ídolo escondido. Unas veces es condenado por los profetas, otras veces podríamos ver cómo el profeta mismo tiene en su casa. Es decir, tiene los famosos efod, los famosos terafim, ¿verdad? Los tiene el mismo profeta. Entonces es algo que es muy difícil. Este rey quiso hacerlo oficialmente, ¿verdad? Pero no pudo meterse ni pudo intervenir en la fe del pueblo, en la religiosidad del pueblo, ¿verdad? Eso era pues bastante difícil. Siguiendo la historia del judaísmo, esta primera, después del destierro, como lo prohíbe enérgicamente, pero es incapaz de prohibirlo completamente, podemos descubrir por las nuevas, por la arqueología actual, frescos, mosaicos en las sinagogas. Tenían imágenes. Y descubrimos esas imágenes, ¿verdad? En los frescos y mosaicos. También, pues, hay arquitectura, Betalfa, Gerás, Nará, Dura Europos, en distintas tumbas judías vemos representaciones también, vemos también imágenes. Es decir, que ya vemos una estructura distinta al principio, como diciendo, es que ahora entendemos, es decir, la diferencia entre ídolo y representación o imagen, entre lo que es pues dioses a lo que son imágenes, ¿verdad? O representaciones. En el siglo II después de Cristo, pues se prohibieron otra vez, pero en el siglo IV fueron admitidas, y fueron admitidas así como adorno, aunque no para el culto. Estamos hablando ahora del judaísmo. Esta es la historia del judaísmo, ¿verdad? Y actualmente es así. Saben distinguir perfectamente en lo que es un ídolo a lo que es una imagen. Y entonces, pues el mismo judaísmo usa imágenes para hablar de su religión, la religión oficial del judaísmo. En cambio, desde el Nuevo Testamento, que es la novedad cristiana, Dios viene
en la carne, se hace presente. Hay una realidad completamente nueva. ¿Qué es lo que nos dice al respecto? Vamos a abrir nuestras Biblias por el Romanos, capítulo 1, versículo 19. Pablo toma aquí una cita de la sabiduría y que nos puede hacer entender el sentido y el significado de imagen o representación. Capítulo 1, versículo 19 al 20. Pues lo que de Dios se puede conocer, hasta en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Está hablando de los griegos, está hablando de los paganos, ¿verdad? Y entonces les está diciendo, lo invisible de Dios se hace visible y se puede reconocer en las obras, en lo visible. Ahí está hablando del concepto de imagen, ¿verdad? Ya no está hablando de la confusión de ídolo o idolatría. Entonces, desde las cosas visibles podemos reconocer al invisible. Es un nuevo concepto, es una forma nueva de ver las cosas. Por lo tanto, vamos a ver ahora como conclusiones. Ya sé que pueden haber quizás preguntas, cuestiones, pero eso lo pueden hacer por teléfono y en Apologética seguiremos hablando al respecto. Primero, no podemos leer la Escritura ni decir, la Biblia dice que, con nuestros conceptos, desde nuestra cultura, desde nuestra mentalidad actual. Hemos de remontarnos al significado de cada palabra, porque si no, lo vamos a malinterpretar. No, pero es que la Biblia dice que, mire, ¿qué dice? Bueno, pero vamos al hebreo. ¿Qué significó en hebreo? ¿Prohíbe las imágenes la Biblia? Hemos visto que no. ¿Por qué? Porque no entendían el concepto de imagen. Entonces, ¿cómo van a prohibir algo que no entienden? No se puede. Después también hay que... No podemos aceptar una prohibición porque sí. La Biblia prohíbe esto. Vamos a ver, ¿por qué? Entonces tienes que ver el motivo. ¿Cuál es el motivo? Porque Dios no se manifestó en figura humana, ni alguna cosa de este mundo, ni de esta tierra, ¿verdad? Entonces, sabiendo el motivo, después, leyendo el Nuevo Testamento, sabemos que Dios sí que se manifestó con una figura humana, ¿sí? Y entonces sí que le podemos representar, porque era el motivo de antes, ¿verdad? Entonces sí que podemos entender y comprender cómo es Dios. Dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vamos a ver esto con más detalle. Ver los motivos y argumentos que se dan y ver si el Nuevo Testamento lo ha cumplido y ha superado esto. El mismo Jesús dice, antes se les dijo, pero yo ahora les digo. Es decir, lo completa y lo supera. Entonces, quien niega a Dios venido en la carne, quien niega que Jesús es una imagen visible del Dios invisible, es el anticristo, dice Juan. Es el anticristo. Y sobre todo, no podemos interpretar el Antiguo Testamento sin considerar que solamente es una sombra. Es decir, el Antiguo Testamento no es imagen del Nuevo Testamento, sino que es una sombra. Es un dedo que señala, es un dedo que indica. Pero no confundas la sombra o el dedo con la realidad. Y la realidad nosotros la sabemos, la realidad son las realidades celestiales, que se nos han hecho presentes. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Esa es la realidad, es Cristo. No, tampoco podemos interpretar el Antiguo Testamento desentendiendo cómo Dios se manifestó en figura humana. Y además esa figura humana no solamente es figura, sino que realmente es Dios.
Ahí podemos leer en Colosenses, ¿verdad? En su cuerpo, en el cuerpo de Jesús, está hablando, se encuentra la plenitud de la divinidad. Pero en su cuerpo está la plenitud de la divinidad. ¿Creemos en la resurrección de Jesús o no? La resurrección de su carne, la resurrección de su humanidad, ¿verdad? Entonces su humanidad es manifestación de la plenitud de la divinidad. Y a eso estamos llamados nosotros. En Romanos 8, vamos a leerlo, 29, dirá, ¿cómo? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo. Ahora bien, podemos decir que hay unos en la historia que han representado la imagen del Hijo, al punto que pueden llegar a ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. ¿Quiénes? Los santos. ¿Acaso no han reproducido la imagen del Hijo la Virgen María, Pablo, Pedro, tantos santos de nuestra Iglesia? Y podemos tomarlos como modelo y ejemplo, y al hacernos una figura de ellos, una escultura, una representación, una foto, estamos no representando cualquier cosa, sino las virtudes de Dios. Por eso son nuestro modelo, son nuestro modelo. Y cuando vamos a ellos, vamos ahí. Y claro, como dice el Apocalipsis, están en el cielo, por lo tanto podemos hablarles. Y nosotros necesitamos de estas representaciones para poder ver más claramente estas virtudes. Y entonces para poderlas imitar. Y nos escuchan. En el Apocalipsis está claro, pero eso es tema de otro tema de apologética, de otro lunes trataremos, ¿verdad? Cómo los santos interceden por nosotros, porque están en el cielo. Y entonces nosotros podemos pedirles y podemos acudir a ellos para que nos ayuden, ¿verdad? Otra cosa, que en el pueblo simple haya corrupción, pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a cortar la cabeza? Que en el pueblo simple, cuando se lleva el arca, la presencia de Dios, los santos, la Virgen en procesión, haya gente detrás que se emborrache y que practique la prostitución y que ponga fiestas con mujeres medio desnudas, etcétera. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Les cortamos la cabeza o qué? Claro, pues nosotros no tenemos ese poder de juzgar a las personas tan así, pero claro, intentaremos una y otra vez decir, eso no es, eso está mal, y basados en la Escritura, como también lo vamos a ver. Dice en Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Muy bien, reproducir la imagen del Hijo. Entonces, ¿se pueden reproducir imágenes? ¿Está de acuerdo con las imágenes? Bien, entonces ahí está la cuestión. Y entonces no confundamos conceptos. Vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento, si dice, no, esto significaba esto y así tiene que ser, o no lo dice, ¿verdad? Vamos a abrir 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Cuando habla de ídolo o de idolatría, que es el concepto que se tiene, la cosa es Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice al respecto? ¿Verdad? Entonces, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pues dice, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Abandonar a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos cómo Pablo condena la idolatría pagana, ¿verdad? No, es la idolatría católica. No, está hablando
paganos, no tienen nada que ver con cristianos, ¿verdad? Ni con católicos, no tienen nada que ver. Está hablando de los paganos que vienen a la fe, a adorar al único Dios y verdadero. Por lo tanto, hay una condena del ídolo, de la idolatría. Vamos a abrir por 1 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ahora vemos cómo el Nuevo Testamento sí que prohíbe la adoración de las imágenes paganas, ¿verdad? 5, versículo 10. No me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, o ladrones, o idólatras. De ser así, tendríais que salir del mundo. No os escribí que no os relacionarais con quienes, llamándose hermanos, son impuros, avaros, idólatras, ultrajador, borrachos o ladrón. Con esos ni comer. Ahí está. Hablábamos de las consecuencias de la idolatría, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está condenando esas consecuencias de los borrachos, de los mujeriegos, de la prostitución, esa es la idolatría. Entonces, hemos de entender cuál es la verdadera idolatría. Y Pablo nos lo explica muy bien. Vamos a leer en capítulo 10, versículo 7, que sigue hablando de los idólatras. 10, siempre de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 7. No os hagáis idólatras al igual que alguno de ellos. Como dice la Escritura, sentósese al pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. No tenemos al Señor como algunos de ellos, le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Y ahora vamos a buscar Efesios 5, 5. Es decir, vemos las consecuencias de la idolatría como sí que son condenadas por el mismo Pablo, ¿verdad? Entonces, en Efesios, capítulo 5, versículo 5, se nos establece qué es la idolatría. La fornicación, la impureza y ahora la codicia. Porque tened entendido que ningún fornicario, impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué es la idolatría en el Nuevo Testamento? El que practica la fornicación, el que practica la impureza y la codicia. Pablo dice en cierta ocasión, la codicia es la verdadera idolatría. La palabra codicia en griego significa tener más. Entonces, quien busca tener más es el verdadero idólatra. Entonces ahí vemos todo un cambio, como diciendo cuál es la verdadera idolatría de la que tenemos que escapar, ¿verdad? Bien. Y también podemos ver, ya hemos visto en el Nuevo Testamento, en las catacumbas de las primeras comunidades cristianas, vemos imágenes y aquí viene algo curioso, porque se han descubierto imágenes paganas. Por ejemplo, la imagen más antigua que se conoce es de un romano, ¿verdad?, pastor, cargando con una oveja en sus hombros, haciendo ver como que es el buen pastor, pero es un romano, y era una imagen pagana, es decir, que sí que se aceptan ya desde las primeras comunidades cristianas. Bien, y después vienen pues una serie de gente que quieren destruir
todas las imágenes, porque consideran al pie de la letra, como consideraban las sectas protestantes actualmente, que esos son ídolos, es idolatría. Y entonces ya la misma Iglesia, pues reunida en concilio, dice que no, ¿verdad? Que hay que poner imágenes, ¿verdad? Para poder ser veneradas por el pueblo. Ahora bien, está prohibida la adoración de las imágenes, porque eso es idolatría, ¿verdad? Es la veneración. Entonces, cuando yo me arrodillo, por ejemplo, ante Cristo crucificado, ¿verdad? Me estoy arrodillando ante el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla se tiene que doblar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa eso. Yo no me arrodillo frente a un pedazo de madera. Eso sería estúpido, ¿verdad? Creer que la madera tiene, o la piedra tiene poderes mágicos o lo que fuera, ¿no? Sino ante el Hijo, porque es una imagen, es representación. Cuando yo me arrodillo ante la imagen, pongamos, de San Pedro, yo no me estoy arrodillando ante una escultura, ni ante un hombre cualquiera, sino ante alguien que supo reproducir la imagen del Hijo. Por lo tanto, en él veo al Hijo de Dios. Por lo tanto, estoy adorando a Dios. Pero venero a la persona de Pedro y lo tomo como mi modelo y también como mi intercesor. Entonces, ¿me puedo arrodillar? Sí, porque no me arrodillo ante un hombre, sino que me estoy arrodillando ante alguien que ha reproducido la imagen del Hijo en ciertos aspectos. En otros, no, ¿verdad? Porque Pedro era un pecador y tal, lo que fuera. Bien, como yo. ¿O acaso tú eres mejor que yo y mejor que Pedro? ¿Verdad? Pues por eso podemos ver. Pero esto sería un tema para otra ocasión. Ahora solamente hemos querido dar un primer pincelazo, ¿verdad?, a cómo tenemos que leer la Escritura y saber que son conceptos distintos y diferentes unos a otros y que no podemos leerlo como lo leen las sectas, ¿verdad? Es decir, hemos de saber y entender esto. Pues alguna cuestión, algún comentario final que quieras hacer, pues adelante. Bueno, pues yo creo que pues nos va quedando claro que antes, pues como decía el padre, anteriormente no se entendía el concepto de imagen, ¿no? Y por eso mismo pues queda prohibido, pero ya con Jesús, que es ya la imagen de Dios, como leíamos aquí en Romanos, pues ya podemos reproducir esa imagen de Dios, ¿ya? Y también reconocer que muchas veces pues nosotros humanamente necesitamos a veces pues ver algo, ¿ya? Para, pues no directamente pues para creer, sino que para hacernos ver que estoy frente a alguien, ¿ya? Y qué ideal pues que sea pues la imagen de Cristo, para saber y entrar en conciencia que estoy delante de alguien grande, delante de un personaje pues que, pues claro, que me conoce, ¿no? Y eso pues a mi mente pues se me hace más fácil hablarle, se me hace más fácil dialogar con él, ¿ya? Entonces pues yo creo que por eso mismo pues es muy, ahí sí que ideal tener pues una imagen delante de nosotros para que se nos haga fácil dialogar con él, ¿no? Las mismas sectas, ¿verdad?, en otros canales que podemos ver, ponen imágenes ya. Ponen las imágenes de la pasión de Cristo, de una película. Esos son imágenes, ¿verdad? Entonces se contradicen a sí mismos, ¿verdad? Es decir, no pueden estar criticando una cosa que después ponen. No, es que nosotros lo vemos como imagen, no como ídolo. Bueno, y entonces ¿por qué nos criticas a nosotros, verdad? Y si tú ves un libro lleno, cuando vas a estudiar, lleno de letras por todas partes, pero no ves un dibujito, una imagen, pues como que no, ¿verdad? Y nosotros entendemos mejor las cosas con imágenes. Qué excelente y qué maravilloso, por ejemplo, vamos a ver también, pues cuando llegaron acá los españoles, vieron que con las imágenes y con las procesiones se entendía mucho mejor la vida de Jesús. Y al ver a un Cristo sufriente en una imagen, en una cruz, este es el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y provocaba encuentros con Jesús. Entonces dices, pues hay que promover esto. Todo lo que promueva un encuentro personal con Jesús, hay que promoverlo. Ahora bien, que hay otra gente, porque esa es la crítica que hacen,
que se emborracha y que lo toma como pretexto para inmoralidades, eso es idolatría. Y eso nosotros lo condenamos, sea quien sea, aunque sea presidente de una hermandad o sea de una sociedad o lo que fuera. Eso nosotros estamos en contra, y estaremos como profetas diciendo eso no, ¿verdad? Pero también condenamos la idolatría protestante de la codicia, porque esa es la verdadera idolatría, la codicia, el querer tener más bendición, más riqueza, más salud, más prosperidad, más milagro. Eso es idolatría, eso es la auténtica idolatría, dice San Pablo. No dice San Pablo, la auténtica idolatría es tener delante pues un dios pagano y tal lo que fuera. No, dice, la idolatría es la codicia. Como que ya nos conocía bien. Entonces dice, esa es la idolatría. ¿Quién es el idólatra? ¿Quién es el idólatra? Ahí está. Bien, ahora, yo en las distintas peregrinaciones, en las distintas pueblos donde he estado, he visto gente muy sincera, muy humilde, ante las imágenes, ante las procesiones, y verdaderas conversiones, que después se confiesan, lloran, y después siguen a Jesús con una vida limpia, con una vida ordenada. Dices, pues nada, a promover esto. Y es lo que la Iglesia ve. ¿Qué es lo que tiene que promover? Todo aquello que lleve a un encuentro personal con Jesús. Pero también denunciar todo aquello que lleva a otra cosa distinta, que no es una vida en santidad. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en este canal.